Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos una vez más a su podcast de confianza, El Faro de las Ideas. Como es costumbre, me acompaña mi amigo Cruz Mendoza. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia. Muchas gracias, Ana, por abrir la introducción al podcast. El día de hoy queremos platicar sobre un libro muy importante, 1984, escrito por George Orwell. Que para eso tenemos en cuenta a nuestros invitados de confianza con los que podemos platicar sobre los libros más emblemáticos de la historia, Andrei Estudillo y Piedra Zárate. Y bueno, para mí es un gusto estar presente aquí en este podcast con ustedes. La verdad, ya he estado presente en una sesión con este podcast, El Faro de las Ideas, con un libro también muy emblemático y que representa mucho y que muchas personas toman en cuenta, que es el del Capital de Karl Marx. En esta ocasión vamos a hablar de un libro muy importante, pero antes de que nos metamos a hablar un poco sobre el libro, el autor y lo demás, quisiera que mi compañero también se presentara y les hablara un poco. Sí, muy buenas tardes. Siempre es un placer. Le agradezco a Jania y a mi compañero Cruz porque es un placer analizar estos libros que, como dijo mi compañero, son emblemáticos y pues nunca está de más. Ya lo hicimos con El Capital y ahora va con 1984, una obra pues totalmente diferente porque acá se nos plantea una historia, pero bueno, no quiero entrar en detalles porque todavía falta. Muy bien, ahora sí podemos comenzar a hablar directamente del libro, de lo que trata y sobre los temas. Vamos a estar dialogando bastantes cosas. Va a estar interesante este capítulo. Entonces, comencemos. Bueno, 1984 de George Orwell. Esta es una novela de distopía. mm, como, bueno, Orwell está como catalogado como sobre escribir distopías. Su libro, pues, La rebelión en la granja, también es una distopía sobre rebelión y eso. Pero para facilitarnos un poco más el tema, ¿nos podrían explicar lo que es la distopía? Sí, con mucho gusto. Una distopía básicamente es cuando se habla de un mundo fantasioso en el que, al contrario de una utopía, no todo es perfecto. Bueno, nada es perfecto. Es algo malo y algo desastroso. Pues bueno, básicamente Orwell tiene una fascinación para hablar sobre distopías, como les comentaba, La rebelión en la granja es una distopía en la que pues los animales son maltratados y esos animales pues tienen reuniones entre ellos, y llevan a cabo una rebelión. Pero al pasar el tiempo en esa rebelión se van dando o sea, ciertos disgustos entre los animales y se van separando. Unos se van con otros y otros se van con otros. Entonces, creo que las distopías son una fascinación para este autor. Creo que más que nada pasa eso porque se ve influenciado por las prácticas de gobiernos que estaban establecidas en ese tiempo, como eran las de Franco y Stalin, que pues eran del siglo XX, bueno, aproximadamente. Entonces creo que también para el autor tenía mucho que ver la época y todo lo que estaba pasando a su alrededor para escribir todas estas obras. Y me parece muy interesante hablar sobre el autor en específico, que me imagino que eso en otro momento podríamos hacerlo, hablar sobre él, sobre su vida, biografía y todo ello, porque es muy interesante, ¿no? Cómo puede afectar la sociedad en una persona para así llevar a cabo sus obras en general, ¿no? En estos tiempos las canciones, no sé, la literatura, la poesía, tiene mucho que ver cómo te ves influenciado por la sociedad en la que vives. Y pues la verdad tienes razón. Si te das cuenta, Orwell, perdón, en prácticamente todas sus obras habla de política, de, Sistemas del sistema en sí, de cómo el gobierno puede llegar a oprimir a la sociedad, y todo eso es porque era lo que más preocupaba en esa época. Todo depende del contexto social, cultural y en el tiempo en el que estés. Pues no sé, a mí me gustaría hablar más sobre qué harías tú en todo caso de que estuviéramos en un mundo, bueno, más que nada nos centremos en nuestro país. ¿Qué harías tú de que viene AMLO y dice, no, se fregaron todos, vamos a oprimirlo, vamos a poner cámaras en todas las casas,
va a haber policías en todos lados, van a hacer lo que el gobierno quiere que hagan, el gobierno les va a dar lo que necesitan, no sé, pero de que el gobierno quiere que hagas todo lo que ellos quieren. Pero antes de que me respondas todo eso, ¿con qué fin crees que lo hacen? O sea, por qué alguien quiere oprimir a la sociedad? Y a veces yo me imagino de que lo hacen por querer ser ricos, por querer tener más, pero es que no creo que es una forma de conseguirlo. Pero es que no entiendo cómo una mente puede trabajar para oprimir a los demás. Pero es que no sé, es más un problema De poder. de poder. O sea, de si ellos no dicen nada, yo puedo hacer lo que quiera. ¿Tú no O sea, crees que así de fácil. sería un problema de tener el país bien, por ejemplo, de que el país se vea bien, de que pues, entre comillas, ¿no? La gente parezca ser personas excelentes. El país está intentando tener personas perfectas, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo fuera, no sé, de otro país, un país europeo, y me preguntan los mexicanos, no, pues me imagino, la verdad, gente muy grosera, muy vulgar, gente, no lo quiero llamar así, pero Muy indígenas. morena. Sí, exactamente. Y pues, o sea, a lo que voy es de que quiero creer que cierto país que hace eso busca que el lugar, o bueno, que cada que se escuche su nombre, piensen que es un país perfecto, un país en donde se hace lo que O se sea, es quiere así hacer. como cuando llegan visitas a tu casa y te portas así como que eres perfecto, Diferente. eres diferente a como eres cuando estás solo. O como cuando tu mamá va a hacer un aseo exhausto por toda la casa solo porque van a llegar visitas. Como si fueran a juzgar todo. Sí. Pero sin irnos tan lejos, o sea, hay países en los que, bueno, de mi conocimiento solo es un país en lo que ya pasa eso, que es Corea del Norte. Y pues, por lo que se sabe, no, o sea, por más que hacen eso, no logran hacer que los demás los veamos como un país perfecto. Exactamente. Pero en Corea, pues pasan cosas acá muy feas. Lo más seguro es que no sepamos bien qué es lo que pasa en Corea. Quizás sabemos lo superficial, no sabemos Ujú. las cosas como tal, como pasan. Pero, por ejemplo, con lo del mundial, ¿cómo le hacían creer a la gente que Ah, Corea había sí, sí, ganado un sí. mundial? O sea, El de imagínate, 2014, ¿no? creo que ese problema no es más con los de afuera, también pasa mucho con los de adentro, porque le hacen creer a la gente que son un país potencia, Ujú. que son un país muy representativo, porque imagínate, hicieron tomas, videos, todo, de que Corea había pasado a la final del mundial, y ese mundial lo ganó Corea del Norte. O sea, si tú vas y preguntas quién ganó el Mundial de 2014, te dicen Corea del Norte. Corea del Norte. Es igual, no sé si sea cierto, pero no sé en dónde vi que, eh, cómo se llama el presidente de Corea del Norte? Kim Jong-un. Que él había inventado la hamburguesa, según ellos. O sea, Imagínate, los ¿no? tienen tan controlados. Sí, el problema de las distopías, bueno, eso se llaman las obras. El problema de la opresión gubernamental es que quieren hacer que el país se vea bien, tanto así bien afuera como adentro. Quieren que sus ciudadanos estén contentos con el gobierno, pero hacen que estén contentos quitándoles cierta libertad que tienen. Por ejemplo, las personas ahí en Corea del Norte creo que no tienen permitido tener internet, salir a partir de las 6 de la tarde, hay toques de queda si salen, creo que te golpean o te exilian, no sé, te meten a la cárcel. Y hay muchas historias de gente que ha escapado de Corea del Norte y cuenta cosas muy feas. Pero pues no sé, no quiero meterme tanto en el tema de Corea del Norte, sino de que cómo el gobierno intenta ver a su país como un país perfecto, tanto para los ciudadanos como para los extranjeros. Y retomando la pregunta que hiciste, pues, ¿qué harías? Pues, ¿qué hacen ellos? O sea, Nada. ¿qué puede hacer una persona común y corriente contra el poder militar de un país? Sí, el poder militar de Corea es demasiado O sea, grande. no es lo mismo, pero pasó algo parecido acá en Chiapas, que fue lo del STLN, creo que fue ese, no sé. El ejército zapatista. Ajá. Que se veía como la gente indígena trataba de combatir con el gobierno y pues, no podían hacer nada. Es lo mismo, pero a menor escala. Igual creo que tiene que ver, como te dije, de tu círculo social.
O sea, es como en todo, si tu círculo social es, bueno, ¿qué le hacemos? Es el gobierno, pues, Conformistas. pues sí, gente conformista, pues Es, no puede ser algo más. exactamente. Es que, bueno, yo siempre he tenido esa idea, o bueno, siempre, no sé, si en algún momento llega a pasar algo así, la verdad me gustaría ser un revolucionario, aunque es una forma, una autodenominación muy tonta, la verdad sí me gustaría hacerlo, pero es que, ¿cómo piensas combatir tú solo contra un gobierno? O sea, plantéatelo, no puedes. Y lo que hace la gente es escapar. Pero escapar de Corea del Norte es demasiado Es difícil. casi imposible. Es casi imposible. Son muy contadas las personas que lo han hecho. Y no sé, pero, o sea, ¿por qué la gente se resignará? O sea, ¿cómo es que llegas al punto de resignarte sobre, no sé, sobre lo que estás viviendo, lo que está pasando, que neta ya no te importa, o sea, no te importa para nada? Lo que haces es nada más vivir y tratar de ser feliz con lo que te Pero, dan. este, hay un problema porque, o sea, tan solo en la historia de México, tanto la independencia como la revolución son prácticamente lo que estamos planteando. Es ir en contra de alguien superior a ti. Solo Exactamente. que en este caso, en la actualidad, sería diferente, ya que, no sé, al menos en México, el narcotráfico es un gran, por así decirlo, poder. O sea, también no sé cómo funcionaría ahí ese tema, porque si te pones a pensar en la independencia, eran prácticamente todos los mexicanos contra contra los españoles, así se podría denominar así. Y en la revolución era los de la clase baja, los campesinos, todo contra contra el gobierno. Ahora sería el pueblo, el gobierno y el narcotráfico que tiene sus propios intereses. Claro, porque pues al narcotráfico no le va a convenir que derroquemos al gobierno porque dependen de ellos. El gobierno depende del narcotráfico y el Totalmente. narcotráfico depende del gobierno. Se ayudan mutuamente. Y bueno, retomando lo que comentaste sobre los indígenas y el gobierno español, siento que fue más fácil esto de rebelarse contra los españoles, porque hay muchos factores. Los factores más mínimos son como, por ejemplo, los indígenas conocían el terreno, eh, conocían tácticas, podían camuflajearse, no sé, tenían espadas y todo eso. Aparte, un sentido de identidad. Siento que, por ejemplo, hay mexicanos que no les gusta ser mexicanos y dicen, ah, ¿México qué? Exacto. O sea, Como la gente que tiene tatuado hecho en México. ajá. Y un gran morenazo. Exactamente, exactamente. O sea, tanto hay gente así De seguro, del hecho en México. de seguro te van a ver en, no sé, en Estados Unidos, un morenote y que tenga aquí Ajá, su hecho en México. ¿Qué vas a pensar que es de ahí, de Los Ángeles? te digo, es tanto el extremo de hecho en México a tanto el extremo de, por ejemplo, pues, ni siquiera, no que no te dé orgullo, sino que hasta te dé pena ser mexicano. O sea, Ese hay, sentido de identidad. ajá, sí, el sentido de identidad que tenían antes no es el mismo que el de ahora, porque el de ahora, pues ahora somos un país pues independiente, vaya, Exacto. y antes era un pueblo oprimido por otro. Eso, Sí. el nivel de opresión que sufrían los indígenas en su momento, ¿no? También es gran influencia para que ellos buscaran un cambio real que pues, los uniera para derrocar a los españoles. Sí, y prácticamente así ha pasado en todas estas, ¿cómo se podría decir? Pequeñas poblaciones, No, revoluciones, por así decirlo, ya. pero no llega a ser tanto como lo plantea la obra, obviamente, no llega a ser a ese extremo, pero sí, en sí ya hemos vivido este tipo de situaciones. Sí. Retomando el tema de identidad, la verdad, no sé, creo que me sentiría más orgulloso de decir, no, yo soy el bueno, pues mi ancestro es un indígena que peleó
en la revolución contra los españoles y todo eso. La verdad sería mejor, ¿no? Pero ahora, ¿qué puedes decir, no? Mis ancestros son personas que han venido a México solo a robar. No, no creo. La verdad siento que estamos en un país muy por debajo. Últimamente, y bueno, en el último año he escuchado de que México no, que México está en los más ricos de Latinoamérica, que México es muy importante y todo eso. Y cuando escuchas eso te da cierta felicidad, pero luego estás en el país y te das cuenta de que sí, quizás somos un país muy rico, pero la tasa de pobreza, la tasa de inseguridad, la tasa de salud es muy inferior. También creo que me refiero que vivimos en Chiapas, ¿no? También Exactamente, creo que hablaríamos de forma diferente si viviéramos, no sé, en Monterrey. en Quizás en Monterrey Monterrey. bueno, la calidad de vida es mejor, pero pues estando acá, la verdad sí puedo quejarme de muchas cosas. Puedo quejarme de muchísimas cosas y no acabar hoy, la verdad. Bien. Bueno, ahora podrían darnos un resumen breve de lo que plantea bien el libro, por favor. Sí. Pues básicamente el libro habla sobre un mundo futurista que está dividido en tres superpotencias. Estas potencias viven en un estado permanente de guerra. Son Oceanía, Eurasia y Asia Central. Bueno, la historia se desarrolla pues en Oceanía. Esta está conformada por regiones angloparlantes y regidas por un partido que es único. Esta se divide en el partido interior que gobierna y constituye el 2% de la población y el partido exterior. Esta contiene el 13% y está encargado de ejecutar las órdenes. El resto de los habitantes corresponde al proletariado. Bueno, como dijiste al principio, ¿no? O sea, está pues influenciado por los dictadores de esa época, ¿no? Sí, claro. Eh, pues básicamente este autor quiere como hacer saber qué está pasando en la sociedad o en el tiempo en el que está viviendo, sin decirnos el tiempo en el que está viviendo. Quizá lo plasme en sus obras de una forma diferente. No sé, yo quiero pensar que el autor trata de hacerlo y de que las personas se den cuenta y abran los ojos. Quizá ni siquiera te das cuenta de que estás siendo oprimido y entonces el autor con estos libros quiere hacerte ver esto. Bueno, no sé, así lo pienso y quizás sea así. ¿Tú qué Pues es piensas? que te da una visión sobre la sociedad y cómo se ve estar desde el punto más bajo, ¿no? De pues, ser el proletariado prácticamente, como dijiste. Claro, el proletariado. ¿Qué crees tú que es el proletariado? Lo que somos todos prácticamente. Claro, lo que somos todos. O sea, aunque quieras o no, o sea, ya Sí, con el hecho de, no sé, trabajar, tener un salario, de estar 8 horas en un lugar haciendo algo que ni siquiera te gusta, pues no solo eres infeliz, sino eres del proletariado, se podría decir. claro, y el proletariado en esta historia no, bueno, no quiero decir que no tiene un papel importante, pero hasta eso, el proletariado es ignorado porque el partido considera que no tienen la capacidad intelectual para organizar una rebelión. O sea, imagínate, ¿no? Estar en el punto más bajo y que el propio Estado, el propio gobierno no crea o no los crea capaz de llegar a ser una rebelión contra ellos, de poder, no sé, rebelarse, agruparse y derrocar al Estado. Pues, o sea, yo lo veo así como un enfoque con algo tan sencillo como lo puede ser el clasismo, porque a lo mejor sí, esto alguien siente que es superior al otro puede ser simplemente por yo tengo más dinero, así, yo tengo más dinero y tengo más poder y por eso tú no podrás hacer lo que yo estoy haciendo. Exactamente. Y el proletariado, pero el proletariado forma parte de, pues todo, ¿no? Creo que el proletariado también son las personas, que su único trabajo, bueno, el uso que se les daba en unos años atrás era la mano de obra, ¿no? Sí, era lo único por lo que valían. Sí, o sea, no sé, lo único que, imagínate ni siquiera tener un valor, por decirlo así, moral o un valor como persona. Tu único valor es por lo que trabajas. Y esto se puede ver no, quizá ya no tanto como antes,
Pero los albañiles, por ejemplo, ¿qué te puede ofrecer un albañil? No, hacerte tu casa o ayudar a hacerte tu casa. Y por eso quizá son tratados como inferiores, porque ¿qué más pueden hacer? ¿Qué más pueden hacer? O sea, no puedes darles un trabajo como oficinista porque probablemente no saben ni siquiera encender una computadora. Por eso su valor en muchos años atrás se reducía solo al único que podían hacer, el martillo y un cincel prácticamente. Sí, son personas que tienen tatuado el hecho en México seguramente, pero también a lo mejor, como tú dices, no se ha visto tanto porque se ha puesto de moda, o no sé cómo decirlo, que esta frase de ponte la camiseta de la empresa o que acá sí te valoramos, o sea, damos Exactamente. prestaciones, pero en realidad, o sea, a un jefe qué le importa una persona X? O sea, lo Es que que le eres importa es desechable. no- tan fácil como te dieron el trabajo, tan fácil te lo pueden quitar y reemplazarte. Sí, es que eres demasiado desechable y en cualquier trabajo, en serio, o sea, en cualquier trabajo indiscutiblemente, hasta en los trabajos independientes, porque, no sé, tú tienes un despacho, eres un abogado, entonces, no sé, llega un cliente, te plantea su problema, quiere que lo ayudes, pero no te ve lo suficientemente capaz y tú quisieras prepotente con el cliente. ¿Qué va a hacer el cliente? Tan fácil como, no sé, tomar un taxi, encender su coche, agarrar un colectivo e irse a otro despacho. La verdad somos reemplazables en cuestiones de esto, del trabajo, porque no ninguna empresa depende al 100% de alguien. Tan fácil es reemplazarlo. ¿Cuántas personas no quieren tu puesto? ¿Cuántas personas no quieren ascender? ¿Quién no quiere ser gerente de una empresa? Y ¿Entiendes? también es normal si lo ves desde el lado del consumidor, o sea, por ejemplo, te estás tomando un jugo y dices, o sea, ¿qué te importa quién lo preparó, quién lo envasó tú? Te lo estás Estás tomando tomando y un ya. jugo. Lo único que dices, qué bueno está este jugo. Ves la marca del jugo y dices, ah, no, este jugo es de, no sé, Jumex, por Ujú. ejemplo. Y entonces, ¿qué vas a hacer? No te vas a poner a pensar en todos los trabajadores que estuvieron involucrados en el proceso de este jugo, de envasarlo, de crear la botella, de, no sé, el extracto del jugo, quién se encargó de trasladarlo, todo esto. O sea, ¿a quién le importa? ¿Quién se pone a pensar en eso? En serio, solo pones a pensarte, no, me gusta mucho el jugo de Jumex. Y hasta ahí, o sea, solo piensas en la cara de la Ujú. empresa, ¿sabes? Me gustaría que, la verdad, los anfitriones de este podcast nos hablaran sobre qué piensan acerca de la sociedad en la que estamos, la sociedad actual, la sociedad en tiempo anterior, cómo afecta por ejemplo, no sé, el mundo en el que vives a lo que haces, todo eso. Pues siento que a través del tiempo han ido cambiando muchas cosas, empezando por los tipos de gobierno, pues los tipos de gobiernos, los tipos de presiones que hemos estado viviendo, además de los cambios, como dije, de manipulación que hemos sufrido. Por ejemplo, hoy en día nuestros gobiernos son muy diferentes a como podían haber sido hace 10, 20, 30 años, ya que nos manipulan de maneras muy sutiles en las que ni siquiera nos damos cuenta. Podemos hablar de hoy en día de nuestro presidente, que para mantenernos al ras de su elección, por así decirlo, seguir votando por él, seguir confiando en que está haciendo las cosas bien, lo único que hace es regalarnos becas, ¿no? Dar dinero innecesariamente que podría haber sido utilizado para, no sé, sistemas de salud mejor equipados, escuelas mejor organizadas, más grandes, más amplias, limpias incluso, porque son partes de la moneda que no se ven. Sí, yo creo que tienes mucha razón, Rubén, porque creo que vivimos en una sociedad donde las personas son oprimidas estructuralmente por su color de piel, género, etnia, capacidades físicas, la cercanía a los centros urbanos, también el idioma o la lengua que se hable, la capacidad económica principalmente, y a partir de esas circunstancias pueden privilegiar o condenar a los individuos a mayores o menores oportunidades. Por ejemplo, no sé, en una situación de pobreza, analfabeta digital, etcétera, una persona que vive en un municipio lejano a la capital, a lo urbano, vaya, se le afecta, por ejemplo, el derecho al agua, es muy poco probable que esa persona no pueda
pues acudir a una asociación civil, por ejemplo, pues no tendrá vías de comunicación y no puede llegar a eso. Yo creo que nos falta muchísimo como país eso, y en cierta parte también es responsabilidad del gobierno y de la población en general, que creo que somos un poco más conformistas. Sí, es prácticamente, no sé, el pensamiento ya que es parte de la cultura de México. O sea, una, una frase tan que se usa tanto como es la de el que no tranza no avanza, o cosas así, o dejar todo para la hora, o sea, cosas muy mediocres, la verdad, que, o sea, no es de todos, pero sí una gran mayoría, pues ahí sí está difícil. O Sí, sí, sea, sí, sí, sí. no solo se puede culpar al gobierno, o Justo. sea, es una culpa en general. O sea, tanto los padres que nos están criando así como las personas que están siendo criadas no tienen un propio criterio. Es algo complejo que obviamente no vamos a resolver ahora, ¿no? El libro nos plantea temas muy interesantes, por decirlo así. Eh, lo que yo quiero preguntarme a mí mismo, o bueno, preguntarlo simplemente, una pregunta al aire que yo quiero responder. ¿Qué es el doble pensar? El doble pensar en el libro es cuando el partido obliga a los ciudadanos a participar en actividades, bueno, en prácticas incoherentes, como el doble pensar. Este consiste en pensar que dos ideas contradictorias, o sea, dos ideas que se contradicen, son verdad al mismo tiempo. Esto podríamos definirlo como saber y no saber. Hallarse consciente de lo que es realmente verdad mientras se dicen mentiras cuidadosamente elaboradas. Sostener simultáneamente dos opiniones sabiendo que son contradictorias y creer, sin embargo, en ellas. Emplear la lógica contra la lógica. La práctica del doble pensar, es un mecanismo pues, de supervivencia para las personas que están sometidas a la opresión. Es como una manera de obedecer al régimen, mientras que pues se trata de rescatar al individuo, te tratas de rescatar a ti mismo. Es tu verdad y tu historia. Bueno, pues, o sea, no sé si se podría entender así como, o sea, sí sé que estoy mal, pero, o sea, todavía tengo, o sea, eso es lo que ayuda a que se podría decir que el pueblo despierte más o menos. O sea, o sea, decir así como, bueno, está bien lo que me estás dando, pero a la vez no. O sea, yo dentro de mí sé que está mal y que tengo que hacer algo para cambiar. Exactamente. Y, por ejemplo, podría dar un ejemplo sobre un ejemplo de cosas, o bueno, de algo que se habla mundialmente, de que en libros de filosofía, historia, química, física, matemáticas, en todo, se habla sobre de dónde proviene el hombre. De dónde proviene el hombre hay muchas teorías, pero yo quiero hablar sobre dos teorías, la científica y la religiosa. Entonces, estas dos teorías se contradicen, pero el doble pensar es creer en estas dos teorías mientras vas creando cuidadosas mentiras y haces, no sé, creer que estas dos son verdad, que pues estas dos ideas contradictorias las sostienes como verdad, ¿sabes? Y Ujú. creas Sí, sí, mentiras sí. cuidadosas sobre estas dos. Por ejemplo, sobre, no sé, la teoría científica que dice que el hombre evolucionó. Entonces, una mentira que podrías crear sería, no, recientemente se hizo un estudio y se está hablando sobre que hay restos de humanos antepasados que aún se conservan, por decirlo así. Bueno, pues en sí sí es un tema muy complejo. O sea, no es tan fácil de explicar. Se tendría que hacer prácticamente un Episodio episodio completo. completo. O sea, así de complejo es porque pues es prácticamente contradecirse. Un tema también muy sonado y muy interesante en el libro es sobre quién es el hermano, bueno, el gran hermano. Este es el líder de Oceanía, del partido Ixnoc. Eh, Aunque pues se supone que es una persona real, esta persona con su presencia se puede asociar a un dios, o bueno,
en este mundo se asocia a un Dios. Y entonces es el único ser que se puede amar. No, un ejemplo, yo tengo una novia y existe el gran hermano. Entonces yo no puedo hacer eso. Yo tengo prohibido tener una novia porque al tener una novia la amo. Entonces la única persona que puedes amar y que puede ser, por ejemplo, tu familia, tu pareja, una amistad, esto está prohibido. Lo único permitido es la adoración al gran hermano. Este se muestra como un ser omnipresente. ¿Qué es omnipresente? Que puede estar en cualquier lugar, en cualquier hora y en cualquier momento. Eh, Porque está, pues, en el libro está en todos los cuartos, todas las fachadas de los edificios, también en los pequeños objetos que uno carga en los bolsillos, que serían un llavero, no sé, tus llaves, tu teléfono, eso. De O igual sea, manera, es como prácticamente también se puede decir que metió el tema del adoctrinamiento filosófico y cómo unas personas pueden llegar a obsesionarse con un dios o con una figura que ni siquiera conocen. Aunque en este caso es a la fuerza, se podría decir. obligatoriamente. O sea, sí, es obligado porque pues obviamente, porque pues prácticamente es una opresión, pero pues sí entra en ese tema de amar a alguien que no ves, que no estás seguro si existe y sobre encima de personas a las que sí les puedes agarrar afecto. Exactamente, pero es que el problema aquí es que el gran hermano está en todos lugares, o sea, está presente, por decirlo así, porque está en las fachadas de los edificios, ¿no? Imagínate ir caminando aquí en Tuxtla y yendo a Plaza Cristal, por ejemplo. En ese mundo, pues no podrías hacerlo, ¿verdad? Pero aquí, estoy poniendo un ejemplo, aquí, vas caminando a Plaza Cristal y te subiste al colectivo y en donde te sentaste está la cara del gran hermano. En la fachada del colectivo está la cara del gran hermano. Te bajas y la fachada del Gran Hermano está por toda la plaza, por todos los asientos de la plaza, todos los comedores de la plaza. Entonces él está presente en todos estos lugares. Pues sí, no es prácticamente lo que es la figura de Dios, se puede decir, para, bueno, por lo menos nuestra cultura, que es como cuando te dicen que Dios te está viendo en todo momento, ¿no? Es prácticamente lo mismo y es como te obedeces a una figura que en sí, así, directamente no te hace nada. Un dato curioso, me di el tiempo de investigar un poquito porque pues sabía, ¿no? De lo del Gran Hermano y sobre que esta persona se hacía llamar a sí misma un dios. Pues el dato curioso dice sobre que los primeros registros de monarcas que se declararan a sí mismos dioses pueden darse desde el siglo XVIII antes de Cristo. Esto pasaba en Mesopotamia y Egipto. Actualmente este tipo de culto a un líder puede encontrarse. Y volvemos a Corea del Norte. El líder que se hace llamar a sí mismo como un dios es Kim Jong-un. Su difunto padre, Kim Jong-il, y su abuelo son adorados. ¿Por qué? Porque pues así mismo se hacen ver como dioses. Y la propaganda del gobierno enseña que pues están su cara en alimentos, en ropa y en cualquier otra cosa Es por la gracia de sus dictadores, porque quieren. lo que te iba a decir, o sea, que en Corea del Norte es, o sea, al ser el único país, no sé por qué, es el que se va al extremo y es prácticamente lo que pasa en el libro, ¿no? Con lo del Gran Hermano, que decías que aparece en todos lados, también en Corea del Norte, como acabas de decir, en alimentos, en edificios, o sea, tienen estatuas en todos los lugares. O sea, sí, ellos creen que son dioses. Sí. O sea, es raro pensar cómo una persona puede considerarse un dios. Bueno, también es difícil tener tanto poder y que no se te suba la cabeza, ¿no? Exactamente. O Y sea, no, o por sea, ejemplo, o sea, regresábamos otra vez a Porfirio Díaz. Fue un buen presidente los primeros años prácticamente. Solamente que duró 30 años y punto tuvo 10 15 años buenos. O sea, prácticamente, pues, no es justificación, ¿verdad? Porque, pues, al final de cuentas fue un dictador, pero por más cosas buenas que hagas, si haces una cosa mal,
te lo reclaman, ¿no? Sí, la verdad, retomando lo de Corea, me estoy dando cuenta de que Corea está teniendo muchas similitudes con esta distopía, porque las propagandas, su forma de gobernar, que se hacen ver como dioses, o sea, tiene, tiene muchas similitudes. Bueno, hasta se podría decir que ya ni es una distopía entonces, porque ya está pasando Es una prácticamente. realidad. Es una realidad. Wow, o sea, llegamos al punto de analizar tanto este libro que nos dimos cuenta de que en Corea se está dando como una realidad lo que nos plantea este libro, porque los mantienen constantemente vigilados. Y bueno, yo quisiera, ¿no? Me imagino que estuvieran escuchando nuestras pláticas y todo. Digo, Digo, me gustaría que nos dieran una conclusión acerca sobre todo esto, ¿no? Sobre, pues, el libro, qué piensan del libro, más que nada, cómo proyectan el bueno, libro más que nada en una este opinión. futuro. O sea, más que una conclusión, una opinión. Una O opinión sea, personal sobre cómo este libro ha sido influencia en esas generaciones y cómo proyectó este libro hacia el futuro. Y pues bueno, así es, ya nos vamos acercando hasta el final de este libro. Bueno, yo pienso que la verdad nos dio un adelanto, más que como una fantasía, creo que nos plantea un poco del futuro, del adelanto hablábamos sobre que se está convirtiendo en una realidad el sistema que plantea pues la obra. Siento que tiene un trasfondo político y social muy importante y muy fuerte del que hay que reflexionar. pues tienes razón, prácticamente el libro fue escrito en 1920 y algo y estamos a 2024 y sigue habiendo ejemplos extremos como Corea del Norte y ejemplos que podríamos ver un poco más normales, como puede ser Venezuela, como puede ser la misma presión que hay en México, aunque no sea tan notoria. Y es una forma en la que Orwell nos quiso advertir o proyectar lo peligroso que estos tipos de sistemas pueden llegar a ser, tomando en cuenta que el tiempo cambiando, los nuevos gobiernos, las nuevas formas de manipulaciones, que cada vez se hacían más sutiles y que eso hacía que la nueva población, los más jóvenes, cayeran más fácilmente ante ese tipo de pensamientos. Para mí terminó siendo una obra muy maravillosa e impactante, ya que es una de las que, bueno, actualmente podemos ver más presentes en nuestra vida, con gobiernos tan imponentes como es el de Corea del Norte, el que tanto hablamos en este capítulo. Pues sí, es algo muy característico de los escritores de esta época, tanto Orwell como anteriormente Marx, que estando tan en un tiempo tan lejano al de nosotros, todavía se sigue viendo todo esto, no solo con el libro de 1984, sino con La rebelión en la granja y El Capital. Creo que es una característica muy importante de estos autores. Sí, claro. Y pues me imagino que en el tiempo en el que vivían estos autores, pues era un tiempo muy pesado en donde pues, las personas vivían pues quizá ya muy acostumbradas a esto, ¿no? A ser oprimidas. Y eran contadas las personas en la sociedad que de verdad querían sacar su voz a la luz, que se daban cuenta de todo lo que estaba pasando y querían hacerse saber. Por eso creo que muchos autores en ciertos tiempos fueron censurados. Claro, imagínate, ¿no? Tú consideras que podrían hacer un autor de Corea del Norte que hablara sobre una distopía. No hay ni, no sé, por ejemplo, youtubers, o sea, no conocen nada de Corea del Norte porque los tienen prácticamente controlados. Mm, Bueno, también se podría decir que, o sea, también lo mencionamos en el capítulo anterior con Marx, que son personas adelantadas a su época, ¿no? Sí, claro. Personas que pensaban a futuro. Y bueno, Orwell pensaba mucho a futuro por el futuro que le quedaría a su hijo, ¿no? ¿En qué sociedad viviría su hijo? O sea, ponte a pensar que él pensó que a lo mucho en 1984 iba a ser igual.
pero estamos en 2024 y sigue habiendo esto. Yo creo que es algo que será muy difícil que deje de pasar en esta sociedad, ¿no? Claro, es muy complicado, no sé, dejar que, dejar que los gobiernos dejen de oprimir a la gente. Es demasiado complicado y más que nada que la ONU es americana y los americanos hacen lo que quieran y no sé, se me hace muy complicado que podamos salir de toda esta presión y que pueda ser un país con total libertad. Y pues bueno, principalmente muchísimas gracias a nuestros invitados por estar acá, pues, gracias por aceptar estar en un episodio más del Faro de las Ideas. Espero poder seguirlos viendo. Muchas gracias también a todos los que nos escucharon. Y pues espero que de algo haya servido, que se hayan entretenido con esta plática. Nosotros la verdad es que la hemos pasado muy bien. Sí, y nuevamente agradecerles por última vez a mis compañeros y amigos, André Estudillo y Piedra Zárate, por su participación en nuestro podcast. No, pues gracias a ustedes por la invitación, ¿no? Sí, muchas gracias por habernos invitado a este podcast. La verdad siempre nos gusta hablar sobre este tipo de libros con ustedes que la verdad representan mucho para la sociedad de hoy en día y que a futuro han proyectado demasiado. Sí, y pues un gusto verlos, la verdad. Esperamos verlos en la siguiente con más. Esto ha sido su podcast de confianza, El Faro de las Ideas.